Sean bienvenidos todos ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Amados hermanos, hace un momento en la alabanza el Señor me mostraba cómo se presentó delante de Gedeón. Un hombre lleno de complejos, un hombre lleno de problemas, un hombre que estaba prácticamente oculto, cautivo, por miedos, etcétera, etcétera. ¿Estamos cautivos más bien de algunas cosas, de algunas situaciones? ¿Estamos o no? ¿Tenemos miedos o no tenemos? O yo no me siento miedo. Tenemos miedo, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué le dijo a Gedeón? El Señor le dijo: varón esforzado y valiente. Quiero que le digas a la persona que tengas a tu lado, independiente de quién sea esa persona: buenas tardes. Buenas tardes. Esforzado y valiente, hermano. Esforzado y valiente, hermano. Amén. Gloria a Dios. Algo para recordar es lo que vamos a tratar en esta tarde. Quiero que vayamos al Salmo 78, versículo 7. Salmo 78, versículo 7. ¿Queremos poner nuestra confianza en el Señor? ¿Queremos confiar en Dios? En el Salmo 78, versículo 7, justamente está hablando de confianza. Salmo 78, 7 dice así, ¿me están siguiendo? Para que ellos pusieran su confianza en Dios, dice la palabra, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Entonces, si queremos vivir esa confianza en Dios, vivir en el reposo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No olvidarnos de sus obras. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar la Biblia, memorizar la Biblia, tenerla pendiente en nuestro corazón. En vez de estar pendiente de nuestros problemas, tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios. El versículo base para este día es Salmo 103, versículo del 1 al 5. Salmo 103. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, amados, en el Señor, versículo 1 al 5. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra confianza en el Señor? Empezamos a descansar. La palabra de Dios, amados, cuando nosotros la leemos, el Espíritu Santo la siembra en nuestro corazón, la instala, podemos decir. Hagamos de cuenta que somos, no sé, una cajita. El Espíritu Santo viene la palabra, la trae y la instala en nuestro interior. Y esa palabra nos hace estar confiados, poderosamente confiados en el Señor. Nos hace estar convirtiéndonos constantemente en el Señor. Y nos hace estar descansados en el Señor. ¿Quiénes quieren vivir así? Amén, gloria a Dios. Salmo 103, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué dice la palabra? Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La alabanza de David se centró en ¿qué? En los actos gloriosos que Dios había tenido en su vida. Generalmente, ¿qué hacemos en medio de los problemas? ¿Nos concentramos o nos centramos en nuestros problemas? ¿Sí o no? Eso está mal. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los actos gloriosos de Dios que han pasado en nuestra vida. ¿Es fácil quejarse de la vida? Es fácil, es lo más fácil. Si yo les digo, bueno, hermanos, empezaremos por mí, vamos a empezar a quejarnos. Entonces yo empiezo con ay, la hermana sigue con uy, la otra hermana con y, así, ¿sí o no? Y ahí todos nos quejamos. ¿Es fácil recordar el daño que nos hicieron? Es fácil. ¿Es fácil recordar el mal que nos han hecho? Es fácil recordar el mal que hemos hecho también y culparnos y apalearnos. Sin embargo, debemos cambiar urgentemente nuestra memoria y recordar la lista de David que dice aquí en el Salmo 103. Nos da muchas cosas por las que debemos alabar a Dios, ¿cierto? El Señor dice, perdona todas nuestras iniquidades. Todas son
todos nuestros pecados. Sana, dice, todas nuestras dolencias, nuestras aflicciones. Nos rescata de la muerte, nos rescata de la destrucción, nos rescata de ese cautiverio en el que estuvimos posiblemente. Así como cuando entró a buscarlo a Gedeón, Gedeón estaba cautivo, estaba oculto en una cueva. Así el Señor nos rescata de esa cueva. Hay diferentes miedos, hay miedo a la muerte, hay miedo a la gente, hay miedo a todo muchas veces, ¿no? Pero el Señor nos rescata, dice, de ese miedo, de ese hoyo. ¿Y qué hace? No simplemente nos saca de ahí, sino nos corona de favores y misericordias. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Infinitamente bueno, dile. Infinitamente bueno. ¿Merecemos esas cosas, amados? No, no merecemos. Ninguna de esas cosas merecemos, pero gloria a Dios que las tenemos, ¿no ve? Por difícil que sea tu vida, siempre vas a poder contar con las bendiciones de Dios. Seas la persona que seas, siempre vas a recordar estas bendiciones de Dios. Solo retrocede un poco el día que te convertiste. El Señor perdonó todos tus pecados. El Señor sanó todas tus enfermedades. Gloria a Dios. Entonces es mejor recordar las bendiciones pasadas, presentes, incluso las futuras. Hay que alegrarse. Cuando sientas como si nada tiene sentido y no tienes ningún motivo para alabar, tienes que ir a esta lista, al Salmo 103. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Proverbios 4, 5. ¿Qué tengo que adquirir a lo largo de mi vida? Proverbios 4, 5. ¿Quién tiene? Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi vida. ¿Quién dice eso? El Señor. Adquiere sabiduría. No te dice adquiere millones de dólares, ni adquiere experiencia en tu trabajo. Te dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, dice, ni te apartes de la Biblia, de las palabras de mi boca, dice el Señor. Una de las grandes ventajas que tenemos los seres humanos es la memoria, amados. En muchos casos, pero es desventaja, ¿no? Han escuchado, pero tiene una memoria de elefante, ¿no? Esta persona, fulano, sutano, muchas veces desventaja. En ella se archivan todas las cosas, ¿sí o no? Buenas, malas, regulares, lo que sucede en el transcurso de nuestra vida, desde la niñez hasta el momento de partir a la eternidad. Hay algo que queda muy marcado en la vida del hombre, lo aprendido en la niñez. La Biblia dice que instruyamos al niño en su camino cuando fuere pequeño, para que cuando estuviera grande o viejo no se aparte de Dios. Y tú puedes pensar, es que yo me he convertido ya grandecito, incluso bastante mayor, en mi nuevo nacimiento, entonces no tengo mucha opción. Amados, nacemos como bebés al Evangelio, ojo. Y el Señor nos enseña pasito a paso su palabra. Gloria a Dios. ¿Hay oportunidad o no para nosotros? Dile al que está a tu lado, hay oportunidad para ti. Ánimo. Debemos aprender la palabra de Dios para que cuando pase el tiempo pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Dios ha concedido al ser humano la memoria para retener las ordenanzas que Él ha instituido. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. O sea, la hermosa cabeza que tienes sobre tus hombros, amado hermano o amada hermana, ¿es para qué? Para que memorices, recuerdes la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice la palabra? La experiencia de Israel en Morel. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí está claro. Dios nos da la ordenanza, así como le dio a su pueblo, de guardar nuestra alma. Por eso en el Salmo 103 el salmista mismo se dice a sí mismo, valga la redundancia,
Bendice, alma mía, al Señor. Tenemos que autoeducarnos, ¿sí o no? Tenemos que autodisciplinarnos. Muchas veces queremos meternos en las vidas de las personas, ¿no ven? Pero es que pero es que lee, pero es que recuerda. Y tú estás leyendo, tú estás recordando la palabra de Dios. Si el Señor nos ha dado una ordenanza de guardar nuestra alma con diligencia y no olvidar las cosas que nuestros ojos han visto, ni que se aparte en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, ¿de qué? De la palabra. Enseñarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Dios nos enseña ¿qué? A guardar, a memorizar, a recordar y a no olvidar lo que está escrito en la Biblia. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. En un día lluvioso, alguna persona dice que está con un poco de tristeza, tal vez con depresión. Es que a mí nadie me quiere. Amados, Dios nos ama. Con amor infinito nos ama el Señor. El Señor no ha escatimado ni a su propio Hijo, dice la palabra, sino que lo ha dado por ti y por mí, para que seamos salvos. Amén. Eso es algo muy bueno para recordar. Si nosotros recordamos que Dios nos dio a su Hijo para que vaya en lugar nuestro hasta el castigo, hasta el infierno, ¿hay más amor que ese? ¿Puede haber más amor? Ese es el amor total. Es el mejor amor. Entonces Dios nos ama, ¿sí o no? ¿Qué dice Apocalipsis 3:3? Es el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús dijo: no he venido al mundo a condenar, sino he venido a salvar. Pero mis palabras les juzgarán el día postrero. Es decir, no puedes olvidar lo que has oído de parte de Dios. Quieras o no quieras, la palabra de Dios te va a juzgar, te va a salvar o te va a condenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar, tenemos que guardar lo que hemos escuchado y tenemos que recordarlo. Amén, hermanos. Si obedeces, serás bendecido. Pero si eres rebelde, dice esa misma palabra, te va a sentenciar y te va a condenar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. De ese hoyo, de ese hueco de muerte, de destrucción. En Génesis capítulo 40, versículo 14, José estaba preso. Y hubo interpretado el sueño del copero del rey. Le dijo: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, cuando salgas de aquí, le quiso decir. Pero este hombre salió de la cárcel porque estaba preso junto con José y se olvidó de José. Nos olvidamos o no de las personas. Generalmente el ser humano recuerda lo malo, ¿no? Pero lo bueno no recuerda. Y este hombre se olvidó de José. Pero cuando hubo un momento de necesidad, en crisis, así en medio del problema en Egipto, nadie podía interpretar el sueño del faraón. Ahí el copero dijo: me acuerdo, hay un hombre que está preso. Y ese hombre puede interpretar los misterios de tu sueño, le dice. Y ese hombre es conforme al corazón de Dios. Su nombre es José, etcétera, etcétera. La respuesta no se hizo esperar. Dijo el faraón: tráiganlo. Preséntenlo delante de mí. José interpretó el sueño y salvó al pueblo de la crisis. José fue muy bendecido por eso, ¿verdad? Es importante no olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es muy importante no olvidar lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. El alma, amados hermanos, nuestra alma es el asiento de las emociones. ¿Sí o no? Y generalmente lo descuidamos ese asiento. ¿Sí o no? Fácilmente nos alejamos de Dios. Cuando tenemos un problema, fácilmente. En el Salmo 103, versículo 2, David se dice a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Exaltaba a Dios, reconocía que no era su fuerza, no era su valentía, no era su destreza, sino el poder y la misericordia y la gracia de Dios
que le sostuvieron siempre. Es lo que tú y yo tenemos que recordar. No es en nuestras fuerzas. Si hemos llegado hasta aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Simple. Amén. Lo peor que puede llegar a ser un cristiano es olvidar la misericordia y el amor de Dios para con su vida. Por eso cuando una persona dice a mí, nadie me ama, pensemos en el amor de Dios. Es como un hijo ingrato, que luego que ha logrado cierto éxito en la vida, olvida a su madre, olvida a su padre, que lo criaron, que lo educaron, portándose como un malagradecido. ¿Somos malagradecidos, amados? No seamos malagradecidos con Dios. Olvidarse del Señor, del gran amor que nos ha tenido siempre, es caer en el pecado de la ingratitud. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Amén. El Señor dice eso, recomienda eso. En Hebreos 4 dice, si tú te olvidas que yo te estoy cuidando, empiezas a cansarte. Hebreos 3 y Hebreos 4, y sales de mi reposo. Ese es un pecado grave, porque sales de la confianza que tienes en mí. ¿En quién vamos a confiar si no es en el Señor? Volvemos a nuestro texto base, Salmo 103, versículo 1 al 5. Este es un salmo muy destacado, ¿no ve? Es muy conocido. ¿Por qué? Porque mira hacia un día nuevo. En realidad se proyecta más allá, hacia la eternidad, cuando vamos a tener el pleno cumplimiento de esto, ¿no? La nación de Israel en el pasado ha recurrido a este salmo. En el presente el creyente piadoso tiene que leer este salmo, y en el futuro también lo tiene que hacer. ¿Para qué? Para que vivamos en la fuente de fortaleza y luz eterna, que solo es Cristo, que solo es la palabra de Dios. Este es un salmo de gratitud, es un salmo de alabanza a la persona de Cristo, por si acaso. Lo hemos dividido de la siguiente manera. En los 2 primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, hoy al Señor. No dice la próxima semana, a partir del año que viene, no. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Está en tiempo presente o no? Tenemos que hacerle eso al Señor, alabarle, adorarle, porque Él es el único que nos ha amado con amor eterno. Los 2 primeros versículos son una advertencia para el presente. De los versículos 3 adelante es una declaración concerniente a Jehová por 4 grandes razones de amor. Primero, perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Sana todas nuestras enfermedades y dolencias. Y 3, nos rescata de la muerte y de la destrucción. Y 4, nos ama incondicionalmente. ¿Para qué? Para restaurarnos. Gloria a Dios. Gracias por el ánimo, hermanos. Advertencia para el presente. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una advertencia muy personal. Yo a veces me llamo la atención, no sé si tú lo haces, me llamo la atención a mí misma, por si acaso. Cuando hay momentos en los que uno tiene que sacudirse, ¿o no? Estás ahí dado a la tristeza, dado a la depresión, nadie te quiere, nada está bien, todo sale mal. Entonces ahí tienes que advertirte de manera personal y decir, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todo lo bueno que ha hecho por ti. Se nos dice aquí 2 veces que tenemos que bendecir, que tenemos que alabar al Señor. Este es un salmo que nos llega a la misma situación en que vivimos y nos revela algo directamente a nuestro propio corazón. En este salmo se nos ordena a alabar y a dar honra, gloria solo al Señor. Cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que aunque lo haga lo mejor que puede, no va a lograr hacerlo muy bien. ¿Sí o no? Porque somos escasos. O sea, quiero alabar al Señor, pero siempre nuestro problemita está ahí, ¿no ve? Jalando. Nuestra alma quiere dirigirse hacia el Señor, pero siempre hay algo que está jalando, ¿no? Y la deuda que tienes, y el asunto, ¿cómo va a ser mañana, no? Y tú, ay, quiero alabarte, Señor, pero tu cabecita está jalando al otro lado. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Aquí dice que hay peligro de asistir a la iglesia y simplemente escuchar la prédica. Puedes participar de la alabanza, de la adoración, pero ¿cómo lo haces? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma completa?
¿Está aquí? ¿Está delante del Señor? ¿O estás medio cuerpo allá, medio cuerpo aquí? ¿Cómo estás? Tenemos que rendirnos al Señor completamente. El Señor advirtió a su pueblo en Isaías 29:13 y dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es otra cosa sino una alabanza de labios, de dientes para afuera, como decimos. No existe para nada la sumisión. ¿Debemos tener sumisión hacia la palabra o no? Debemos someternos hacia la palabra. La palabra de Dios es la única que nos va a cambiar, la única que nos va a tocar, la única que nos va a transformar. Por eso dice que la Biblia, la palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos que penetra a nuestro interior y saca todo lo que está mal. Sin la palabra, sin Cristo, nada podemos hacer. Entonces nuestra alabanza tiene que ser pura, tiene que emanar de la profundidad de nuestro corazón. Tenemos que poner a un lado nuestros problemas, a un lado nuestros sentimientos, nuestras emociones y alabar a nuestro Dios por quien es Él. Amén. En el Salmo 103 dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. No dice bendiga todo mi ser menos mi mente o menos mi memoria su santo nombre. Dice todo mi ser. Tenemos que alabar al Señor completamente. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana por sí misma no puede hacer nada a nivel completo. ¿Sí o no? Solo Dios nos puede ayudar. Intentamos hacerlo, comprobamos que no podemos alabarle como realmente tenemos que hacerlo, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces adoremos al Señor como Él quiere. ¿Cómo? Rindiendo nuestro ser completo a sus pies. Amén. No olvidando ninguno de sus beneficios, es decir, todas sus bendiciones, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Cuán evidente es esto cuando miramos atrás, los años transcurridos en nuestra vida. ¿Cómo estábamos antes de conocer al Señor y cómo estamos ahora? ¿Han cambiado o no las cosas? En mi vida han cambiado, no sé en la tuya, pero en mi vida han cambiado. Dios es bueno. Amén. Dile al que está a tu lado: mi Dios perdonó todos mis pecados y sanó todas mis enfermedades. En este versículo que dice Él es quien perdona todas nuestras maldades o nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias, se refiere tanto a enfermedades físicas como a dolencias emocionales también. Dios habla claro aquí. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 33:24, vamos a Isaías 33, versículo 24. Tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Amén. Si vivimos y moramos bajo el abrigo del Señor, Isaías 33:24 dijo: no dirá el morador estoy enfermo. ¿Dónde estamos morando, amados? ¿Estamos morando al abrigo del Altísimo? El pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Y cuando te perdona el Señor, ¿qué dice? Sana tu tierra, sana tu cuerpo también. Amén, hermanos. No puede haber sanidad en una persona hasta que sus pecados no hayan sido perdonados. Hemos hablado varios domingos de que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, ¿no ve? No es simplemente confesarlos y seguir en lo mismo. Es confesar y apartarnos de nuestros pecados. La enfermedad es el resultado del pecado. Entonces, antes de que ocurra la sanidad, el problema del pecado debe ser arreglado. Debe ser confesado y debemos apartarnos del pecado. Cristo fue entregado por nuestras rebeliones, ¿sí o no? Fue torturado, fue golpeado, dice la Biblia, y fue muerto. Finalmente resucitó para nuestra justificación. Primera de Pedro 2:24. Vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Quiero que celebremos la Santa Cena del Señor
con la certeza y la seguridad de que Dios perdonó todos nuestros pecados y sanó todas nuestras dolencias, aflicciones o enfermedades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Está también Isaías 53:5, ¿no? ¿Quién puede leer? Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Yo amo este versículo. Dice, el Señor mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Imagínense ese peso sobre el madero para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia de Dios. Y por su herida, porque el Señor era una llaga completa, fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. ¿Sanados de qué? De nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones. Eso es lo importante, y encontramos en el versículo 4 del Salmo 103 lo siguiente. Vamos al Salmo 103, versículo 4. Salmo 103, versículo 4. Ese es nuestro texto base. Amén. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¿Ustedes conocen a alguien tan bueno así? Yo no conozco a nadie tan bueno como el Señor, que encima de rescatarnos, de sacarnos de semejante lugar, nos corona de favores y misericordias. Hay situaciones que molestan, pero están ahí. Hay enfermedades y aflicciones que molestan y están ahí, ¿sí o no? ¿Me siguen? Entonces, tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué es esto, Señor? ¿Qué quieres que cambie en mi vida conforme a tu voluntad? ¿Qué quieres que haga, Señor? En el versículo 5 dice en el Salmo 103, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Misericordioso y clemente es el Señor o no? Lento para la ira y grande en misericordia. Siempre que leo este versículo me acuerdo de la hermana Rosy, porque ella cuando hace la alabanza siempre dice, el Señor es misericordioso, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amados, lo que necesitamos hoy por encima de todo lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Eso es lo más importante, ¿sí o no? Si leemos el versículo 9 y 10, a ver, ¿quién puede leer el versículo 9 y 10 del Salmo 103? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas, Dios es bueno conmigo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Como padres, ¿quiénes tienen hijos aquí? A veces nuestros hijos nos hacen renegar, ¿sí o no? Y en la calle, cuando son pequeños, decimos esperar que lleguemos a casa, ¿sí o no? Yo quiero preguntar, ¿a quién el Señor le ha dicho espera que lleguemos a tu casa? A nadie, ¿sí o no? Por eso aquí dice, el Señor no ha hecho conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces yo creo que para mí, este versículo ya me dice, o sea, con tanta bondad, no seas pues ingrata, y no seas malagradecida con Dios. El Señor nunca me amenaza, nunca me dice, espérate que lleguemos al cielo, ahí vas a saber lo que es. Si Dios tratara con nosotros según nuestros pecados, según nuestras maldades, ninguno de nosotros se salvaría. Simple, llano, claro, ¿no ve? El salmista dijo aquí en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Así es la misericordia del Señor. Tú temes al Señor, confías en Él y su misericordia es llena en tu vida. Amén. Tenemos necesidad de su misericordia, gloria a Dios.
Y lo que a mí el versículo 12 me robó el corazón. Dice, cuanto más lejos esté el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Imagínense, si yo estoy aquí y tú me dices, me voy hacia el occidente o hacia el oriente, empiezas a caminar y te vas alejando, ¿no ve? Cada vez más, ¿sí o no? Nos vamos alejando. Así dice que el Señor ha hecho con nuestros pecados. Nos va alejando cada vez más. ¿Dios es bueno o no? Es un padre que se compadece de los hijos. No hay otro padre como el Señor. Amén. Quiero que digas, pero así sonriente, Dios es bueno conmigo. Dios es tan bueno y nosotros parecemos no darnos cuenta de la bondad y misericordia del Señor. El versículo 14, ¿qué dice? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Nuestra vida es temporal. Dice que nuestra vida es como la hierba. Y nuestra gloria, así nuestros mejores momentos, así los flash, ¿no? A nuestro alrededor, ¡ay! Como la flor de la hierba. ¿Cuánto dura la flor de la hierba? Un día. Y sácala, ni un minuto y ya está. ¿Sí o no? Esa es nuestra gloria y esa es nuestra vida. ¿Qué te parece? Y el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Olvidarse de Dios, amados, es un hecho progresivo. Dejas de orar un día, dejas de orar 2 días, dejas de orar una semana, pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año, fácilmente. A veces lo haces inconscientemente, otras veces no ve. ¿Cómo es posible esto? ¿Estamos afanados o no? ¿Hay alguien que no tenga afán aquí? Es que tengo que estar a las 4 en el médico. ¿Sabes qué? En el banco me han dicho 10 en punto. ¿No ve? Levántate más temprano. Ora al Señor más temprano. ¿Sí o no? Es que el abogado me ha dicho que debo estar. Perfecto, pero no vas a estar las 24 horas donde el abogado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra vida tenemos que darle el primer lugar a Dios. Amén. El Señor comprende que estoy cansado. Sí, el Señor comprende que estás cansado, pero el Señor también comprende que tienes 24 horas, ¿no ve? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Si alguien no te llama, así como amigo, ¿no? Alguien que se dice tu amigo y no te llama nunca. ¿Nos gusta que nos llamen o no? ¿Cuánto más a Dios, amados? ¿Le gusta al Señor qué? No que lo llamemos, sino que hablemos con Él. Hay gente que dice, es que Dios sabe que lo amo. Sí, pero por favor, no te va a hacer daño decírselo, ¿sí o no? Dios conoce mi corazón. Sí, pero es bueno hablarle al Señor, agradecerle. El Señor sabe que no he podido buscarlo. Él sabe que yo tenía que ir a orar, tenía que ir a la iglesia, pero me ha pasado esto, no he podido ir. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, ¿no ve? ¿Y qué pasó en ese su olvido? Estuvo 40 años en el desierto. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Queremos ser ingratos al Señor? El Señor ha realizado obras maravillosas en nosotros. A mí, yo me maravillo cuando leo cómo el Señor partió el mar en 2. Pero también me maravillo cuando veo cómo nos ha salvado. A ti, a mí, a todos nosotros. Dice que estábamos nosotros en delitos y en pecados. Y el Señor, así todo, murió por nosotros y resucitó y nos dio nueva vida con Él. A pesar de que Dios advirtió o no al pueblo, les dijo, no se olviden de mí. Pero igual lo hicieron. Si vemos el libro de Oseas, podemos ver la infidelidad de la nación de Israel y las consecuencias que esto trajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Que no debemos olvidar las bendiciones de Dios. Amén. Para eso tenemos memoria, para eso tenemos cabecita, hermanos, amados. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo el olvido toma el lugar más importante en nuestras vidas. No recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, llevamos una vida cristiana activa, posiblemente. Podemos ir a la iglesia, participar de la alabanza, de la adoración, etcétera, etcétera. Y pensamos, esto no me va a ocurrir a mí, jamás. Pero los afanes de la vida,
el no tener comunión íntima con Dios, el no darle su lugar a Dios, nos llevan a olvidarnos de nuestro Salvador. Fácilmente, amados, aquí no hay nadie que sea así, ayer no, imposible. Nosotros tenemos muchas razones, igual que el salmista David, para agradecer a Dios. Dios nos ha beneficiado en gran manera. Por ende, tenemos que estar agradecidos a Dios por todos sus favores. No olvidemos que Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y nos rescatara de nuestros pecados y nos sanara de nuestras enfermedades y dolencias. Tenemos que agradecer a Dios porque Él nos ha sanado, nos ha librado de muchos peligros. Además, nos tiene preparado un lugar especial en el cielo. No te olvides de agradecer lo que tienes. Un ejemplo claro de esto está en la Biblia. Nos lo da el rey David. ¿El rey David tuvo todo o no? Rey, ¿qué les dice la palabra rey? ¿Tenía todo o no tenía todo? Venció a Goliat, se hizo famoso, se casó con la hija del rey Saúl, fue ungido como rey de Israel, tuvo palacios, tuvo riquezas, tuvo honra, pero también fue perseguido por Saúl para matarlo. También vivió en extrema pobreza, en cuevas, también estuvo oculto, también tuvo temores como tú y como yo. Durante mucho tiempo no tuvo que comer. La Biblia dice que él tuvo que pedir permiso para comer el pan que se ponía en el altar destinado solo a los sacerdotes. Aparte de eso, David cometió pecados graves o no, de adulterio, asesinato, pero se arrepintió y fue perdonado por Dios por todos los errores que cometió. Tuvo dificultades, tuvo persecuciones, como cualquiera de nosotros. Buscó y obtuvo la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. En una frase se puede decir que David tuvo de todo, ¿sí o no? Anhelos cumplidos, grandes tribulaciones. Él compuso el Salmo 103, sabiendo cómo es el alma del ser humano, cómo somos tú y yo. David era igual. ¿Eso qué le daba a pensar? Que cualquier momento nos podemos olvidar de Dios. Podemos tener mucho de todo y en un momento de gran opulencia podemos olvidar de Dios. Podemos estar muy sufridos, muy atribulados y en medio de ese problema nos ahogamos y también nos olvidamos de Dios. ¿Fácilmente o no? Así se olvida. El ser humano se olvida así. Entonces, notemos que no dice no olvides sus beneficios únicamente. Quiero vayamos al Salmo 103. Ya estamos terminando, amados. Salmo 103. ¿Qué dice? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice no olvides sus beneficios, dice no olvides ninguno de sus beneficios. Para explicarme mejor dice recuerda todos los beneficios que Dios te ha dado. Amén. Entonces entendamos que en medio de la búsqueda de nuestros anhelos, de la salida de nuestras crisis, de nuestros problemas, primero debemos recordar y agradecer a Dios todos los días por todas las bendiciones que en Él tenemos. ¿Quieres disfrutar de tu hogar? ¿Quieres disfrutar de tu familia? ¿Quieres disfrutar de tu nueva vida en Cristo? Lo primero que debes hacer es agradecer a Dios y no olvidar ninguna de las bendiciones que el Señor te ha dado. No esperes estar internado en un hospital, amados. No esperes estar solo así. No esperes estar encarcelado. ¿Me estoy explicando? Lo que está diciendo la Biblia es aprovecha el tiempo actual, ahora, en lo que estás, para agradecer a Dios. Si por la noche terminas cansado, aburrido, agotado, afligido, agradece a Dios. Debemos disfrutar de nuestra vida cada día agradeciendo a Dios. Disfruta tu vida, disfruta tu familia, disfruta tu comida, disfruta tu trabajo, agradeciendo a Dios. Si trabajas, trabaja para tu familia, para tus hijos. Recuerda que también les debes dar tiempo para compartir. Estemos en reposo sabiendo que Dios está en control de todo. Hay personas que tanto buscan sus anhelos, convierten su alma en un estrés constante, ¿no ves? Son los estresados hasta espirituales. Pasan todo el día orando por sus necesidades,
por sus anhelos, queriendo entender por qué Dios determinó, por qué pasó esto, por qué va a pasar aquello, qué significa esto, qué significa aquello. Y en todo ese problema se pierden de la presencia de Dios. Dios es simple, amados. Dios es simple. Si quieres salir de la crisis, busca y agradece a Dios. Si quieres disfrutar en medio de tu vida, busca a Dios y agradécele a Él. Amén. Amados, ¿quiénes quieren tiempos de refrigerio que vengan del Señor? Amén. Agradezcamos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada día. En el Salmo 46:10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Aquietar qué? No me refiero a que no vayas a trabajar, que no hagas nada, no, que aquietes tu alma. Amén. Eso quiere decir que le dejes a Dios tus anhelos, tus necesidades, y simplemente le adores, le alabes, porque Él es bueno. Amén. Salmo 37, versículos 5 y 6 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquí está diciendo, en medio de guerra, en medio de batalla, en medio de todo, enaltece el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3. Hebreos 4, 2 y 3. ¿A quiénes se les ha anunciado la palabra de Dios hoy día? ¿A quién se le ha anunciado la buena nueva hoy día? ¿Qué dice aquí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. En el reposo y en el agradecimiento. Alabar a Dios y tener fe en Él es lo que te hace entrar en reposo. Mientras llegan los anhelos y la crisis se va, mientras tanto aprendamos a disfrutar de las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Lo más simple, la Biblia dice que es lo mejor. Dios es simple, no nos perturbemos con tanta cosa, no busquemos tanta cosa, disfrutemos al Señor y agradezcamos todos sus beneficios. Si un hombre como el rey David, que lo tenía todo, ¿qué dijo? Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No dijo, recuerda que eres rey, recuerda que tienes todo, recuerda esto. No, ninguno de sus beneficios. Amén. Yo quiero ayudarte en este día a aprender a disfrutar de las cosas sencillas que Dios nos da, que son lo mejor, y yo creo que son la totalidad de nuestra vida, ¿sí o no? Comienza a mirar al cielo y comienza a recordar todos los beneficios que Dios te ha dado. Confía en Dios y Él hará. Dios quiere lo mejor para ti. Comienza por reconocer todo lo que tienes en Cristo: vida nueva, vida limpia, mente nueva, mente limpia, corazón nuevo, corazón limpio. Aparte tienes 2 pies buenos, puedes ir donde quieras, tienes vida, tienes boca para predicar el evangelio. Si hay pleito en tu corazón, si hay pleito en tu familia, comienza por alabar al Señor, dale gracias a Dios, porque tienes una familia. Y anhela en tu corazón, agradeciéndole a Dios que las cosas sencillas que Dios te ha dado sean también para tu familia. Porque el Señor, Dios, es el único que perdona nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Nos rescata de la muerte y nos bendice grandemente. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que inclines tus rostros, cierres tus ojitos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que fue enviada. Padre bueno, te damos gracias porque solo tú, Señor,
has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Nos has limpiado, nos has puesto vestiduras nuevas, Señor, sin mancha, sin tacha. Nos has puesto anillo, nos has puesto corona, Señor. Somos reyes, somos sacerdotes tuyos, Señor. Gracias, Padre bueno, por esta nueva vida en Cristo. Gracias porque nos has sanado nuestras enfermedades. Confiamos plenamente en ti, bendito Dios. Vamos a celebrar la Santa Cena, Señor, con toda nuestra fe, Señor, como siempre, dándote gracias, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Gracias, Padre, porque tú limpias, tú bendices nuestra agua, nuestro pan, Señor. Y tú, Señor, sanas nuestra tierra, nuestro cuerpo, porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y los has alejado, Señor, como está el oriente del occidente, Padre. Gracias, amado Señor. No olvidemos, Señor, ayúdanos siempre a recordar que debemos tener presente, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria, constantemente, Señor, que eres tú quien perdona todos nuestros pecados, quien sana todas nuestras dolencias y enfermedades y quien nos rescata del hoyo, de la destrucción y de la muerte y nos corona con favores y misericordias. Eres tú quien sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como las águilas. Solo tú, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.